Vamos a compartir hoy. Primero me pongo acá los lentes. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir esta pequeña serie, breve serie. Va a ser una serie de unas 2 semanas, 2 temas, en donde vamos a estar hablando acerca de la Navidad cristiana, ¿verdad? Así que damos gracias a Dios por esta oportunidad. Transitando este mes de la Navidad, como les estaba compartiendo, y vamos a iniciar esta serie que lo quise titular precisamente La Navidad Cristiana. ¿Y por qué la Navidad Cristiana? Porque sabemos que el día de hoy pues también andamos de manera paralela algunas veces, y algunas veces inclusive hasta de manera cruzada. Hay una mezcla entre una Navidad cristiana o la Navidad cristiana con una Navidad que la mayoría sabemos que no es cristiana. Sabemos que en este tiempo, en este momento, también hay muchas personas que van a celebrar probablemente la Navidad o ya están tomando en cuenta lo que es la Navidad, pero en la práctica de esa supuesta celebración de la Navidad, la persona va a dejar bastante claro que nada que ver con la Navidad cristiana, nada que ver con la Navidad bíblica. Y es por eso que el tema que vamos a ver en esta mañana, número 1, que va a ser muy importante, vamos a aprender en esta mañana, hermano, cuál es la causa de la Navidad, cuál es la razón de la Navidad, qué motivó a la Navidad. Ahora, sabemos también que durante este mes por ahí se van a levantar algunos que la Navidad no es bíblica, que la Navidad es un invento del catolicismo, que Jesús no nació el 25 de diciembre. Y sabemos que también en estos meses la iglesia cristiana o muchas personas también aprovechan para entrar en este mar de confusiones, en este mar de debates que al final terminan siendo muy estériles, y la verdad es que el creyente termina peleándose toda la Navidad, pero no sabe nada a la luz de la Biblia acerca de la Navidad. Entonces, ¿qué les parece? Para ir afirmando algunos puntos sobre este tema, vamos a ver primero la causa de la Navidad, y tenemos un texto, creo que ahí lo pueden ver bastante claro. Me gustaría que lo leyeran conmigo. Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Por qué estoy utilizando Gálatas 4:4? Y es porque durante este domingo y el siguiente domingo queremos enseñar acerca de la Navidad, pero desde la teología, desde lo que nos enseña profundamente las Escrituras. A lo mejor la gran mayoría ya conocemos lo elemental, conocemos lo básico, que sí, que José, que María, que el niño nació en el pesebre. Creo que eso es todo lo que normalmente la mayoría de los cristianos conocen. Pero la Navidad también tiene un trasfondo teológico, la Navidad también tiene ese trasfondo doctrinal que lamentablemente para este tiempo muchas iglesias no la enseñan, muchos pastores no la enseñan, y solamente se conforman con enseñar lo básico, que José, que no consiguieron lugar en el pesebre, en el mesón, y tuvieron que irse allí, y que el niño nació en un pesebre. Sí, eso está en la Biblia, pero la Navidad es mucho más que eso. Repitan conmigo: la Navidad es mucho más que un pesebre. La Navidad es mucho más que un pesebre. Sí, la Navidad, su trasfondo, su razón, su causa es mucho más que la historia de José y María teniendo al niño en un pesebre y todo aquello. Sí, está en la Escritura, pero hay una causa más profunda acerca de eso. La lectura sobre la Navidad, que la palabra Navidad, lo que significa en el latín o en los originales, en los textos originales, es natividad, lo que significa. Esa palabra natividad termina significando para nosotros en un castellano real nacimiento. Es decir, hermanos, en primer lugar, y esto para calmar un poquito los que quieren venir con debates estériles y todo aquello, los cristianos no tenemos ninguna ordenanza de celebrar la Navidad.
No la tenemos. Así que no hay un texto en la Biblia que dice tenemos que celebrar la Navidad. Así que no la tenemos. En eso estamos de acuerdo. No hay ninguna ordenanza de celebrar la Navidad. Ahora, ¿por qué razón? ¿Por qué pensamos o por qué podemos deducir que el Señor no puso como ordenanza el que tuviésemos que celebrar el día de su nacimiento o lo que sabemos que se entiende como la Navidad? ¿Sabe por qué? Porque los cristianos celebramos a Cristo siempre. Los cristianos, fíjense, hoy domingo estamos celebrando a Cristo. El domingo pasado también estamos celebrando a Cristo. En mayo, cuando iniciamos con esta congregación celebrando ¿a quién? A Cristo. Y hemos seguido mes tras mes celebrando a Cristo. Es decir, el cristiano no necesita una fecha particular para celebrar a Cristo. Amén. No la necesitamos, no nos hace falta. Para ponérselo en lo más criollo posible, para mí, David Urelia, o para usted como cristiano, no necesitamos este mes nosotros. No es trascendental este mes para nosotros. No es vital este mes para nosotros. Porque nosotros celebramos a Cristo todos los días. Celebramos a Cristo en todo tiempo, en todo momento. El apóstol Juan dice, porque nuestra comunión es con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todos los días. Todos los días. Cristo mora en nosotros, está en nosotros. Pero aprovechamos los cristianos el tiempo coyuntural que el mundo, que el catolicismo, no quiero caer en detalles del origen de la Navidad que tenemos en el día de hoy, pero los cristianos aprovechamos para enseñar a aquellos que no saben la verdad sobre la Navidad, para que ellos conozcan la verdad sobre la Navidad. Aprovechamos la coyuntura, aprovechamos el momento para hacerle saber a los hombres que Jesucristo vino, que el que estaba acostado en ese pesebre era el Hijo de Dios y que la Navidad solamente fue el inicio del acto de gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Así que aprovechamos y no tiene nada de malo. Así que para recapitular, el que quiera aprovechar este mes de la Navidad para dar a conocer a Jesucristo con mayor vehemencia en el mundo, a los familiares, a los amigos, aprovéchelo. El que quiera tomar este mes, no sé, para disfrutar con su familia, para dar regalo a su familia, tampoco, no tiene nada de malo. No tiene nada de malo, porque lo que estamos aprendiendo, lo que vamos a ver ahora, es que la causa de la Navidad, pues realmente nos involucra a todos. Nos involucra a todos, creyentes, no creyentes. Mayor significancia para lo que ya hemos creído tiene ahora, sí, pero aún para aquel que no ha creído todavía, esa causa de la Navidad todavía persiste. Así que, ¿qué les parece, amados hermanos, si ya entramos de una vez a ver cuál fue la causa de la Navidad? Ahí se lo pude colocar porque a veces pensamos que la causa de la Navidad fueron muchas cosas. No, es que la Navidad se inventó porque estaban los niños desamparados en la calle y había que crear un momento como para que la humanidad tuviese mayor conciencia, tuviese mayor, no sé, mayor desprendimiento de amor y todo aquello. Esas no son las causas de la Navidad. A veces pensamos que la causa de la Navidad es para que, no sé, la actividad comercial pueda crecer. Bueno, esa es la Navidad mundana. Esa es la Navidad del mundo. Así lo ha venido transformando el mundo conforme los años han pasado. Y sí, ¿quién lo puede negar? Que ahorita hablar del mes de diciembre, que hablar de la Navidad en este tiempo, es hablar de un crecimiento de la actividad comercial. Es decir, estamos claros en ese punto y no nos vamos a poner a pelear por eso. Pero la causa de la Navidad, ¿cuál fue la causa de la Navidad? ¿Cuál fue la causa de ese nacimiento?
¿Cuál fue la razón que llevó a que hoy nosotros podamos estar hablando que hace 2000 años una pareja, un matrimonio llamado José y María, como lo leímos hace rato en uno de los pasajes que pudimos leer, que cuando José estaba desposado con María, pues descubrió que María estaba encinta? Y José preocupado porque José dijo, pero yo a esta mujer no le he tocado, esta mujer es virgen, ¿cómo es posible que esté embarazada? Entonces José, pensando en su cabeza, pensando cómo se dio esto y qué va a hacer él ahora, pues se le apareció el ángel Gabriel. Aquel mismo ángel que se le apareció a Daniel 700 años antes de Cristo, también se le aparece a María, se le aparece a José y le da todas las instrucciones para que ellos entendieran que lo que estaba pasando en ese momento había sido una obra exclusiva del Espíritu Santo. Era Dios manifestándose, era Dios interviniendo. Ese día el ángel le hizo entender a José y a María, Dios está presente, Dios vino. Pero ¿cuál fue la causa de ese Dios vino? ¿Cuál fue la razón que motivó a todo esto? Pues bueno, amados hermanos, la razón es una sola, no hay otra, no hay dos. Las otras pueden ser derivados de esa principal, pero la única razón por la cual existe una Navidad como la conocemos o como la entendemos en las Escrituras es por causa del pecado del hombre. Lo que motivó a la Navidad es la causa que motivó a la Navidad fue el pecado del hombre. El pecado del hombre es lo que ha hecho, es lo que hizo que exista y que hoy podamos estar recordando, porque los cristianos no celebramos, estamos recordando lo que fue la Navidad, fue el pecado del hombre, amados hermanos. El pecado del hombre fue la causa de la Navidad. El pecado del hombre, el hombre apartado de Dios, fue la causa que dio origen a todo ese proceso histórico que ya conocemos de José, María, el niño en el pesebre, los pastores, los ángeles dando gloria a Dios en las alturas. Bueno, la causa detrás de todo eso, el pecado. La razón de todo esto, el pecado. Y quiero dividir en esta mañana eso del pecado del hombre, quiero dividirlo en dos partes. Porque hay que hablar que la Navidad, que la causa de la Navidad fue el pecado del hombre, pero en primera instancia fue el pecado de Adán. Y en segunda instancia, para que no le echemos toda la culpa a Adán, que a veces tenemos esa tendencia, no, es culpa de Adán. Vamos a ver que sí, en primera instancia, la causa fue el pecado de Adán, pero luego todos y cada uno de nosotros acompañamos también a Adán, porque también todos nosotros pecamos. Así que lo primero que vamos a ver, el pecado del hombre, pero la primera razón de la Navidad fue el pecado de Adán. ¿Y dónde empezó todo esto? Todo esto empezó en Génesis capítulo 3. Creo que la gran mayoría conocemos esta historia. Dios hizo al hombre, creó a Adán, luego creó a Eva porque vio que Adán no podía estar solo. Y ahí estaba la primera pareja de la creación. Dios lo colocó en un lugar maravilloso. Dios lo colocó en un lugar especial conocido como el Edén, y ahí estaban los hombres disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de la paz de Dios, disfrutando del cuidado de Dios. Cuando usted lee la creación, usted ve que Dios en su sabiduría hizo todo lo que el hombre necesitaba antes de crear al hombre. Por eso es que el hombre fue creado al sexto día. El hombre no fue creado al primer día, porque si Dios crea al hombre al primer día, el hombre queda en la nada, queda en el aire, no tenía nada. Pero sabio Dios, amén. Sabio Dios, el hombre fue creado al sexto día cuando ya lo tenía todo. Cuando ya Dios había preparado todos los alimentos, Dios había preparado el lugar, el hombre tenía todo y Dios lo creó. Y el hombre empezó a disfrutar de todo lo que Dios le había dado. Pero Génesis capítulo 3, el capítulo más fatídico y más triste de las Escrituras, nos dice que intervino la serpiente astuta, intervino Satanás, y Satanás en una conversación con Eva la indujo a desobedecer la orden de Dios. Porque Dios le había dicho a Adán y a Eva,
de todo árbol del huerto podrán comer, pero de ese árbol de la ciencia del bien y el mal no deben comer, porque el día que de él coman van a morir. Pero la serpiente engañó, la serpiente indujo a Eva y Eva desobedeció la orden de Dios, y luego Eva también se le llevó el fruto a Adán, y Adán también desobedeció la orden de Dios. Y a partir de ahí, amados hermanos, a partir de ese momento, con la primera desobediencia de la creación, el hombre quedó condenado, la humanidad quedó condenada. Ya nada volvió a ser igual. Ya nada volvió a ser igual. El capítulo 1, capítulo 2, el hombre estaba bien, el hombre estaba sostenido, el hombre estaba bastante bien. Pero a partir del capítulo 3 en adelante vienen los primeros juicios del Señor. Vienen los primeros juicios de Dios, primero sobre la serpiente, después sobre Eva y finalmente sobre Adán. Espino y cardos te producirá. Con el sudor de tu frente conseguirás el pan. A la mujer aumentaré tus dolores en la preñez. Y viene una serie de calamidades para el hombre. Pero las calamidades no vinieron porque Dios no quería al hombre. Las calamidades vinieron porque el hombre desobedeció a Dios. Es diferente. No porque Dios fue malo. No porque Dios estaba empecinado con Adán y con Eva y los quería fulminar en sufrimientos y en aflicción. Fue porque el hombre desobedeció a Dios. Y es difícil, hermanos, y los que me puedan estar viendo ahorita a través de la transmisión en vivo, es difícil desobedecer a Dios y que no te vaya mal. Y le puedo decir más, es imposible desobedecer a Dios y que no te vaya mal. Y no es porque Dios sea malo. Lo que pasa es que Dios es la fuente de la bendición. Dios es la fuente de todo lo bueno. Dios es la fuente de todo lo perfecto. Separado de mí, que decía Jesús, nada podéis hacer. Y ese fue el error de Eva. Ese fue el error de Adán. Pensaron que podían vivir sin Dios. Pensaron que ser independiente de Dios le iba a dar la mejor vida. ¿Acaso no es lo mismo que está pensando la gente hoy? ¿Acaso no es lo mismo que hace la gente? La gente toma la palabra Navidad, pero vive ese tiempo de Navidad como le vienen ganas. Hacen lo que quiera. Hermanos, si la Navidad de este tiempo fuera verdaderamente la Navidad bíblica, las iglesias estarían saturadas de personas que se congregarían para darle gracias a Dios por esa salvación tan grande que inició con ese niño en el pesebre. Pero la gente no hace eso. En la Navidad lo que está lleno son las playas, son los bares, son los antros de mala muerte. Como les dije anteriormente, la actividad comercial sube un montón. Sí, hay mucha prosperidad material, pero hay languidez espiritual. Hay deficiencia espiritual. Y quiero decirles más, hasta en las personas que se dicen cristianas pasa eso. Hasta en la gente que está en la iglesia pasa eso. Porque pareciera que el mes de diciembre es el mes en donde tengo permitido olvidarme de Dios. Pareciera que el mes de diciembre es el mes en donde tengo permitido desconectarme de Dios un momento. Pareciera que el mes de diciembre es el mes que tengo permitido no leer la Biblia, no meditar en la palabra, no congregarme. ¿Por qué, hermano? Porque es diciembre. Ah, verdad que es diciembre, decimos. Y pareciera así, pero no. La causa de la Navidad, como les vengo diciendo, fue el pecado del hombre. Adán tomó en poco la palabra de Dios, Eva tomó en poco la advertencia de Dios, y esto fue lo que sucedió. Génesis capítulo 3, el versículo 24, dice, después que el Señor desata sus juicios sobre Eva, sobre Adán, sobre la serpiente, dice, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es lo que explica las escrituras en Génesis. Dios sacó al hombre. Cuando usted está leyendo ese pasaje es figurativo, no es un pasaje literal. Es figurativo. ¿Y qué significa eso? Ese fue el día en que Dios sacó al hombre de su presencia. Ese fue el día.
que Dios sacó al hombre de su presencia. ¿Por qué? Porque Dios es santo y Dios no habita en donde hay pecado. ¿Por qué Dios sacó a Eva? ¿Por qué Dios sacó a Adán? Porque Dios es santo y Dios no comulga con el pecado. ¿Por qué Dios sacó a Eva? ¿Por qué Dios sacó a Adán? Porque Dios es santo y siempre será santo. Y Adán y Eva ya en esas condiciones no podían estar en la presencia de Dios. Y así vivió el hombre, alejado de la presencia de Dios. Y así empezó la historia. Cuando usted va a Génesis 4, usted consigue a un Caín matando a su hermano Abel. Se va a Génesis capítulo 6, encuentra una humanidad llena de violencia. Y así el pecado, hermano, fue carcomiendo cada espacio del corazón del hombre y también de la sociedad. Y así avanzó el pecado de Adán empezó a correr por toda la humanidad, porque nosotros cuando Adán pecó estábamos en los lomos de Adán. Nosotros, Adán era nuestro representante humano, era la figura del cual cada uno de nosotros íbamos luego a nacer. Y la condenación de Adán también fue nuestra condenación. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. Ahí también se los coloqué para que les sea un poco más sencillo. Igual les invito a abrir sus Biblias, es mucho mejor todavía. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Entonces, cuando hablamos que la causa de la Navidad en su primera instancia fue el pecado de Adán. Y hasta este punto todos podemos decir: oh, qué terrible Adán, qué flagelo, qué problema nos metió Adán. El problema es que nosotros, usted y yo, luego no fuimos muy diferentes a Adán. No fuimos muy diferentes a Adán. Hermano, a modo de ilustración, quiero decirle que cada uno de nosotros, de alguna manera, también cada uno de nosotros fuimos puestos delante de ese árbol. También, a manera ilustrativa se lo estoy diciendo, también en su momento, cada uno de nosotros, Dios nos dijo: puedes comer de todo árbol que hay allí, pero de ese árbol que está allí no comas. Y cada uno de nosotros hicimos lo mismo que Adán. ¿Estamos conscientes de eso? Así que no somos diferentes a Adán. A veces pensamos que Adán, ay, nos condenó a Adán. Adán, qué terrible, por culpa de Adán, por culpa de Adán. No, nosotros no fuimos muy diferentes a Adán. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, claro, el pecado, mira lo que dice Pablo en un contexto bastante teológico. Pablo acá, ¿qué dice? En el Romanos 5:12, Pablo dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, dice, y por el pecado que entró, la muerte espiritual, luego también muerte física y todo lo que sabemos. Ahí Pablo dice, coma, y luego Pablo dice: así la muerte pasó a ¿quiénes? A todos. Y Pablo dice: pero también la muerte pasó a todos los hombres. Pero ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres, Pablo? ¿Por qué? Porque todos los hombres también pecaron. Por cuanto todos pecaron. Entonces esto nos da pie para pasar entonces a lo segundo. ¿Cuál fue la causa de la Navidad? En primer lugar, el pecado del hombre. Y ese pecado del hombre lo hemos dividido en dos partes. Primero, el pecado de Adán. El pecado de Adán que mantuvo a la humanidad separada totalmente de Dios. Pero en segundo lugar, amados hermanos, los pecados nuestros. Amén. Repitan conmigo: los pecados míos. Hágase mea culpa, tóquese allí y diga: los pecados míos. Sí, qué difícil es decir los míos. No, los del otro. Es fácil. Usted sabe que el hombre tiene eso, ¿no? Para estirar el dedo a otro, tenemos el brazo flexible. Pero cuando se trata de señalarnos a nosotros mismos, el brazo se nos pone rígido. ¿Sabe usted eso? Eso es algo muy humano. Para señalar a otro, el brazo parece un hule hule, parece de goma. ese. Pero cuando para decir soy yo,
Como que el brazo no se mueve, ¿no? Parece el brazo de Robocop. Sí, le da de todo, ¿no? Pero sí, la causa de la Navidad, la causa que llevó a la Navidad, no solo fue el pecado de Adán, también fueron los pecados nuestros. Porque como lo acabamos de leer, por culpa de Adán entró el pecado, por culpa de Adán entró la muerte, pero luego cada uno de nosotros fuimos pecando a la misma manera de Adán. Y como fuimos pecando de la misma manera de Adán, también entró la muerte, y la muerte empezó a afectar a cada hombre en esta tierra, porque cada hombre pecó. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y hermanos, sí es tremendo, présteme atención rápidamente, quiero colocarlos en un contexto de lo que significaba la vida espiritual en la tierra antes de esa Navidad. Porque muchas veces no comprendemos la relevancia bíblica de lo que significó la Navidad. Bueno, desde Adán, la palabra nos dice, reinó la muerte. Luego llegó Moisés. En los tiempos de Moisés se promulgó la ley. Y llegó la ley, pero ¿saben qué? La ley tampoco podía quitar el pecado. La ley fue insuficiente. Y esa ley no podía quitar el pecado del hombre. El pecado seguía haciendo estrago, aunque había ley. La ley penaba el pecado. La ley condenaba la acción del pecado, mas la ley no podía quitar el pecado. Y así vivió la humanidad en una oscuridad. La humanidad vivió una oscuridad. El Antiguo Testamento, cuando estamos estudiando el Antiguo Testamento, estamos leyendo el Antiguo Testamento, si usted es un buen estudiante, un buen lector del Antiguo Testamento, usted va a ver que el Antiguo Testamento termina sombrío. Termina gris el Antiguo Testamento. No termina con victoria. No termina en lo más alto espiritualmente Israel. ¿Cuál es el último libro del Antiguo Testamento? A ver. Malaquías. ¿Usted ha leído cómo termina Malaquías? ¿Usted ha visto cómo termina el último libro del Antiguo Testamento? Con apatía, con fatiga, con cansancio. Ya estaba Dios diciéndole, pero el cordero está tuerto. El cordero le falta una pata. Dios seguía exigiendo. Y los hombres no podían más. Los hombres no podían más, porque Dios seguía exigiendo santidad, Dios seguía exigiendo pureza, y el hombre no podían. Isaías, me encanta el texto de Isaías, porque Isaías luego dice en Isaías 59, versículo 1 y 2, ahí también se los coloqué, pero lo pueden leer en su Biblia también. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, que dice Isaías, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y esa fue la tónica, esa fue la tendencia en el Antiguo Testamento. Dios no había perdido poder, pero Israel no podía ver el poder de Dios porque estaban en pecado. No era que Dios no los quería bendecir, Dios había prometido bendecirlos, pero muchas veces no eran bendecidos porque estaban en pecado. Isaías lo resume, porque vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado, hermanos, hizo estragos en el Antiguo Testamento. Hizo estragos, todo era apatía. Cada hombre se enfrentó al pecado. Cada hombre se enfrentó al pecado y fue derribado. Cada hombre se enfrentó a lo que significa hacer la voluntad de Dios, cumplir cabalmente todos los mandamientos de Dios, y fueron vencidos. El Antiguo Testamento, cuando usted lo ve en un contexto teológico, es la mayor demostración de que ninguno pudo vencer el pecado. El rey David, aquel conforme al corazón de Dios, David salió, bueno, voy a intentarlo. Cayó David. Salomón, la promesa, el pacífico, y ahí estaba Salomón, y parecía que Salomón iba a poder alcanzarlo. La Biblia dice, pero Salomón, ya hecho viejo, sus mujeres desviaron su corazón. Y así cada hombre fue manchado por el pecado. Cada hombre fue trastocado por el pecado. Cada hombre fue aniquilado por el pecado. Y así terminó el Antiguo Testamento.
pero me encanta un texto, me encanta el texto, es un texto mesiánico inclusive, es un texto mesiánico que habla de la venida del Señor, empezando desde el pesebre. Miren lo que el Espíritu Santo inspiró a Isaías para decir en Isaías capítulo 9, versículo 1. Y aquí empieza todo el meollo de la Navidad. Todo el plan de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 9.1. ¿Pueden leerlo conmigo? ¿Me ayudan? Isaías 9.1 dice: mas no habrá para siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al final llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Isaías 9.1. ¿Qué palabra le llama más la atención ahí de lo que acabamos de leer? Esa esperanza, ahí está la esperanza. Ahí está como Isaías hablando de el nacimiento del Mesías. Isaías en Isaías 9.1 da una esperanza. En medio de la oscuridad, Isaías dice, se va a prender, va a venir. Isaías habla del vástago de David, del vástago de Isaí, perdón. Isaías empieza a dejar esperanza en un Antiguo Testamento apático, sin esperanza, todo el mundo vencido por el pecado. Isaías dice, mas no habrá para siempre oscuridad. Y si dice no habrá para siempre oscuridad, es una evidencia clara de que el Antiguo Testamento terminó con la mayoría o con todos los personajes siendo vencidos por el pecado. Pero había una esperanza. Había una esperanza. En Malaquías se profetiza, Zacarías empieza a ver profecías a futuro, profecías de que algo va a pasar. En la oscuridad del pecado habrá de venir uno, tendrá que venir uno que nos redima del pecado. Lo que pasa es que la gente a veces no sabe lo que significa la vida de pecado. Vivir lejos de Dios, vivir apartado de Dios, es un mensaje que no se enseña en las iglesias el día de hoy. La gente cree que vivir sin Dios es cualquier cosa, y no es cualquier cosa. Las consecuencias son terribles. Y el Antiguo Testamento, los personajes del Antiguo Testamento lo evidenciaron, lo vivieron. Vivir lejos de Dios, hermanos, no tiene sentido. Mas no habrá para siempre oscuridad. Y esta es la esperanza que se arrojó en esos pasajes mesiánicos del profeta Isaías. Los pecados nuestros trajeron la Navidad, así como los pecados de Adán también trajeron la Navidad. Entonces, para ir finalizando y cerrando un poquito toda nuestra idea de este tema número 1 de las causas de la Navidad, recapitulamos entonces. La causa de la Navidad es el pecado del hombre, fue el pecado del hombre. El pecado de Adán, que nos condenó a todos, pero también los pecados nuestros, que nos mantuvieron lejos y apartados de Dios. Entonces, hermanos, en esta mañana podemos tener una definición diferente. Podemos tener una definición bíblica de lo que verdaderamente es la Navidad. Y es la que les quiero compartir ahorita en este momento. Entonces, habiendo aprendido todo eso, ¿qué es la Navidad entonces? Bueno, la Navidad bíblica, la Navidad cristiana es Dios tomando forma de hombre para salvarnos del pecado. ¿Podemos repetirlo todos juntos? Yo le hago la pregunta y ustedes respondan todos, por favor, esta respuesta bíblica. ¿Qué es la Navidad? Dios tomando forma de hombre para salvarnos del pecado. Y por eso hace rato cantábamos gloria, gloria en lo alto, gloria en las alturas, buena voluntad para con los hombres, porque eso es la Navidad. La Navidad no es hallaca, aunque la hallaca es muy rica. La Navidad no es ensalada de gallina, aunque es muy rica. La Navidad no es compartir con la familia, aunque es muy bueno, es necesario. Entonces, el que tenga la bendición de hacerlo, hágalo. La Navidad no es darle regalo a los niños, aunque es bueno, no tiene nada de malo.
No hay ningún pecado en darle un regalo a un hijo. No, no hay ningún pecado. Pero teológicamente hablando, la Navidad es Dios tomando forma de hombre para salvarnos del pecado. El que estaba ahí en ese pesebre no venía con otros planes. El que estaba ahí en el pesebre no venía con otras intenciones. No venía para acomodar nuestra vida en esta tierra. No venía a traernos riquezas. No venía a traernos prosperidad y abundancia. El que estaba acostado en ese pesebre venía a traer salvación del pecado. Eso es Navidad. Mire cómo cambia todo cuando lo aprendemos desde las Escrituras. Eso es Navidad. Y por eso es que este mes coyuntural, en donde supuestamente el mundo intenta recordar la Navidad, nosotros como cristianos es un mes que la pasamos reflexionando. Bueno, para mí siempre la Navidad es así, es reflexionando. Me encantan los himnos, como lo hicimos hace un momento, los himnos alusivos a la Navidad, porque me ayuda a recordar mucho más. Nos ayuda a recordar, claro que sí. Gracias Dios por haber venido a salvarme del pecado. Pero hermanos, una de las cosas que jamás va a tener sentido, y la iglesia del siglo XXI, la iglesia moderna piensa que esto tiene sentido. Jamás usted va a poder celebrar una Navidad en donde supuestamente Cristo lo vino a salvar del pecado viviendo mundanamente. No puedo celebrar la Navidad pecando. Qué interesante, ¿no? Puedo celebrar la Navidad, que supuestamente significa que Dios tomó forma de hombre para venirme a salvar, y entonces supuestamente lo voy a celebrar dándole rienda suelta a la carne, dándole rienda suelta a cualquier tipo de pecado. Hay gente que en estos meses no se miden, hacen de todo en nombre de la Navidad. Pero también hay gente que se llama cristiana y en estos meses quieren hacer de todo, creen que todo está permitido, creen que todo tiene una licencia libre porque supuestamente es Navidad. Usted no puede agradecer por la salvación pecando. No tiene sentido esto. No tiene sentido agradecer por el don de Dios pecando. No tiene ningún sentido. Isaías capítulo 9, versículos 6 y 7. ¿Se acuerdan que en el 1 Isaías dijo, mas no habrá para siempre oscuridad? Y ya en el 6 y en el 7 de Isaías capítulo 9, Isaías suelta la profecía. Isaías da la profecía y la profecía dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un niño nos es nacido y ese niño vino para sacarnos del pecado. La Navidad es Dios tomando forma de hombre para salvarnos del pecado. Isaías 53:6 también nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Más que dice, léalo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Qué interesante, ¿ve? Nadie podía vencer el pecado. Todos fueron cayendo como piezas de dominó ante el pecado. Pero llegó Dios mismo. Dios, tomando forma de hombre en la persona de Jesucristo, venció el pecado. Amén. Venció el pecado. Nos sacó de la condenación para que todo aquel que viva para Cristo más nunca vive en la condenación. Para que todo aquel que ha nacido de nuevo en Cristo viva una nueva vida. Navidad es nueva vida. Navidad es nueva vida, es nuevos deseos. Es nueva esperanza.
es fortalecimiento espiritual. Eso es Navidad para los que entienden las Escrituras. Y llegamos al Nuevo Testamento, para ir ya finalizando, llegamos al Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento en donde ya se hace evidente, nació el niño que Isaías había dicho. Cuando Isaías dijo, un niño nos es nacido, Isaías lo había visto, no lo había visto, pero ahí estaba la profecía. Pero llegamos al Nuevo Testamento, y en Mateo capítulo 1, versículo 21, Gabriel le va a decir a María, y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él traerá muchos regalos para los niños en diciembre. ¿Es lo que dice el pasaje? No. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque la economía va a crecer en diciembre. No son las causas, ¿verdad? No son las causas. Cualquier cristiano que tenga una Biblia en la mano debería conocer la causa de la Navidad. Pero muchos no la conocen. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque prosperará y bendecirá a los creyentes. No son las causas. No son las causas. Qué lindo es aprender las cosas desde la Escritura. Qué lindo es aprender en la Biblia y no en las mentiras que el día de hoy está permeando muchas iglesias en el cristianismo moderno. La Navidad no es una época de prosperidad. ¿Sabe cuánta gente, cuántas familias están presionadas? ¿Sabe cuántas familias se destrozan en las Navidades? Porque si no se cumplió esto, si no se compró esto, si no se cambió el mueble, si no se cambió la nevera, si no se cambió la cocina, entonces hay amargura en la casa, hay pelea en la casa. Porque la esposa, todas las Navidades, porque la nevera se tiene que cambiar en diciembre, o porque el mueble se tiene que cambiar en diciembre. Todas estas cosas pasan. Y pasan en familias cristianas porque no conocen la Biblia. Y pasa en hogares cristianos porque no conocen las Escrituras. Estas no son las causas de la Navidad. Son otras causas. Las causas de la Navidad lo da Mateo capítulo 1, versículo 21, amados hermanos. Y no lo olvidemos nunca. No lo olvidemos nunca. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la causa de la Navidad. Si hay para celebrar, se celebra. Si no hay, no pasa nada. Si hay para comprar, se compra. Y si no hay, no pasa nada. El hogar cristiano no depende de esas cosas. El hogar donde la Biblia gobierna, donde la palabra gobierna, no depende de estas cosas. Y ojo, Dios siempre bendice. Dios siempre bendice, claro que sí. Pero estamos aprendiendo acá desde la teología que la iglesia a través de los años se ha desviado tanto de la enseñanza bíblica de la Navidad, que ha sido el causante de muchas de estas cosas que le estoy compartiendo en esta mañana. La razón de la Navidad no es dinero. La razón de la Navidad no es material, no es materialismo, es espiritual. Es espiritual, hermanos, ¿sabían eso? La razón de la Navidad es espiritual, no es material, es espiritual. Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y para finalizar con el texto que empezamos ya hace varios minutos, el apóstol Pablo, teológicamente hablando a la iglesia, a los hermanos en Galacia, Pablo va a decir, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, fíjese que Pablo no habla de 25 de diciembre, Pablo no habla de 11 de junio, ni nada. No hay fecha. No hay fecha, así que no caigan en debates estériles por tema fecha. No pierda tiempo en estos debates estériles. Lo que sí es indudable, que el evento es real. Lo que es indudable que Cristo vino. De que ese niño nació.
de que ese niño creció, de que ese niño hizo la obra de la salvación, la hizo. ¿Cómo lo sabe David? Yo soy el más grande testigo. Y usted debería decir lo mismo. Usted debería, no estoy pendiente de fecha, no sé qué fecha, pero sé que vino porque me cambió. Amén. Sé que vino porque yo soy la prueba. Cada cristiano debería estar en este tiempo. Yo soy la prueba de la Navidad. Yo soy la prueba de que el nacimiento se hizo. No sabemos qué fecha, pero somos la evidencia. Somos la prueba palpable de que el niño vino, el niño nació. Lo que dijo Isaías se cumplió, lo que dijo el ángel se cumplió y efectivamente nos sacó del pecado. Amén. Efectivamente nos sacó del pecado para no vivir más nunca en ella. El que quiera seguir en ella, que siga. Pero Cristo vino para sacarnos del pecado, hermanos, para no vivir más. Y Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es Navidad. Navidad es redención. Navidad es espiritualidad. Navidad es agradecimiento. Navidad es recordar. Navidad es dar gracias a Dios por esta obra que empezó en el pesebre. En resumen, amados hermanos, la Navidad es un recordatorio de lo esclavizado y condenado que nos tenía el pecado. Pero Dios, en su amor eterno por nosotros, envió a su Hijo a dar su vida para nuestra redención. Si entiendes esto, pasarás unas felices Navidades con Cristo. Amén. Y ese es nuestro deseo. Y ese es mi deseo para cada uno de ustedes. El domingo volvemos a seguir aprendiendo más acerca de la Navidad, pero en esta mañana quería que usted entendiera la causa de la Navidad. Esa es la causa. La causa es espiritual, no es material. La causa es más trascendental que unos regalos, que un momentico de disfrute en un almuerzo familiar, aunque todo es valedero, todo tiene su peso emocional, es bueno. Pero la causa es mayor. La causa era el pecado y Jesucristo la destruyó. Amén. Y de aquí en adelante usted y yo tenemos para vivir con Cristo todas las futuras Navidades que estén por venir. Amén. Quiero invitarle que se pongan sobre sus pies. Vamos a orar. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Dale gracias a Dios por ese don maravilloso. Por esa gracia maravillosa manifestado en Jesucristo en ese pesebre. Amén.